Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bien, vamos a hablar sobre el asesinato de Remberto López, quien fue hermano de Nabor López. Recordemos que Nabor López era considerado uno de los líderes de organización criminal vinculada al secuestro, tortura y narcotráfico en el trópico de Cochabamba. Nabor fue asesinado en Chonchocoro en enero de este año. Remberto López, su hermano, estaba recluido en Palmasola, pues estaba siendo investigado como el presunto autor intelectual de la muerte del juez de Villatunari, el señor Wilber Cruz. Ingresó a este penal, bueno, lo trasladado, mejor dicho, porque estaba recluido por otros delitos en otros penales, lo trasladaron a Palmasola el 15 de noviembre y 10 días después, ayer 26, acabaron con su vida en las primeras horas de la mañana. Remberto fue disparado 2 veces en la cabeza. Lo que se conoce es que 2 reclusos terminaron con su vida. Hace 2 semanas, ya recluido en Palmasola, Remberto grabó un video asegurando su inocencia respecto a este caso, a la muerte del juez de Villatunari, y además advirtiendo que si algo le pasaba dentro de Palmasola, la responsabilidad lo tiene el abogado Ludwig Ledesma. Pero ¿qué relación tenía este abogado con el recluso que murió, Remberto López? Vamos a hablar con la defensa de Remberto. Estamos en contacto vía Zoom con Hugo Iriarte. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Laura, y buenas noches a toda tu teleaudiencia. Gracias, Hugo. Para comenzar la entrevista, ¿qué relación tenía Remberto López con el abogado Ledesma? La relación, no había ninguna relación entre ambos, pero sí había una relación del Urbin Ledesma con las supuestas víctimas, quienes ellos estaban impulsando de que en base a que el Urbin Ledesma realice algunas gestiones, obviamente amañadas. ¿Para qué? Para que mi cliente sea trasladado a un recinto de máxima seguridad. Esto en primera instancia logran realizar este primer traslado al penal de Cantomarca, con informes obviamente falsos por régimen penitenciario. En ese sentido, cuando mi cliente lo trasladan a Cantumarca, mi cliente ha sido victimado por unos reos, otros reos, donde quisieron apuñalarlo en el pecho. En ese sentido, él se defiende y apuñalan en la parte de la mano, le traspasan con el cuchillo la mano y desgarran toda la mano, quitándole la movilidad más de 3 dedos de la mano. En ese sentido, cuando se pone en conocimiento inmediatamente de este traslado ilegal al juez que ha sido asesinado acá en Cochabamba, el juez, de manera objetiva, en base al derecho y en base obviamente a toda la jurisprudencia, él actúa de manera proba, anulando todas esos traslados y indicando de que se lo vuelva a traer acá a Cochabamba para que él pueda cumplir condena en el penal de Quillacollo. Es así que lamentablemente este juez fallecido, y nosotros tenemos y sostenemos que esa hipótesis es la correcta, de que la misma banda que ha asesinado al juez es la misma banda que ha asesinado a mi cliente Remberto López. ¿Por qué? Porque el juez era el único que estaba precautelando la vida de Remberto López. Era la única persona que no dejaba que mi cliente se le atente contra su vida, porque ya habían las amenazas mucho más antes, no solamente a mi cliente, a la familia de mi cliente, a las hijas de mi cliente,
Y obviamente existe esa denuncia de indicar con nombre y apellido que iban a exterminar a toda la familia López y a toda la familia Fuentes. ¿Qué quiere decir eso? Que iban a exterminar a sus hijos o a sus hijas de mi cliente, iban a terminar con su vida de estas pequeñas menores. Ahora, dada la casualidad de que si revisamos un poco antecedentes, es de que ha sido el mismo modus operandi en el cual ha fallecido Nabor López. Nabor López fallece de la misma manera con un impacto de bala con dos súbditos brasileros y mi cliente ha fallecido de la misma manera. Es más, mi cliente, día antes a que a él lo asesinaran, él manda un mensaje a su tía indicándole de que habían dos policías, uno de apellido Arteaga y otro de apellido Ticona, quienes habrían ingresado a su celda porque él se encontraba en el PC7 en el sector de Catreras para moverlo a otro sector. Y entraron a altas horas de la noche. Mi cliente manda este mensaje al promediar las 22 horas, que es las 10 de la noche. Pero posteriormente, cuando ejecutan este asesinato, estos dos brasileros que pertenecen al Comando Vermelo, le hacen el levantamiento de cadáver en el PCC Bloque B. ¿Qué quiere decir? Que ya no estaba en el sector de Catreras. Entonces, esas interrogantes, y obviamente que mi cliente desde un inicio ha sindicado y ha indicado de que si le pasara algo en el penal de Palma Sola, sería con total responsabilidad Lurvin Ledesma Fernández, quien se hacía pasar primeramente como supuesto control social y después ha indicado de que era abogado de las víctimas, pero estas víctimas no son víctimas. Estas personas nunca se han apersonado al proceso y lo único que han hecho es solamente utilizar esta artimaña de un abogado para generar todo este traslado ilegal e involucrarlo en un asesinato de un juez sin que mi cliente estuviera involucrado. Y esto obviamente llama mucho la atención al proceder del Ministerio Público, al proceder de la policía, porque mi cliente, él estaba retenido y no era ni siquiera autor intelectual. Entonces, si ven y recuerdan de que había un video anteriormente cuando amenazan a su primer abogado de Remberto López, habían dos personas de las mismas similitudes que de las personas, de los sicarios que han asesinado al juez. Entonces, estas interrogantes no se pueden quedar al aire, uno, dos, la Fiscalía General del Estado tiene que intervenir, el Ministerio de Gobierno tiene que intervenir, porque si bien mi cliente estaba cumpliendo condena de un otro delito, pero él obviamente tenía el derecho a la vida. Bien, Hugo, en la respuesta que me acabas de dar me dices que no había ninguna relación directa entre Remberto y el abogado Ledesma, pero el Ledesma defendía a estas víctimas. Para que podamos entender muy bien todo este panorama, cuando hablamos de víctimas, de quiénes exactamente hablamos, y según también la respuesta y la hipótesis que tienes como defensor, en este caso de Remberto López, es que la misma banda que asesinó al juez asesinó a Remberto López ayer. ¿Cuál sería el móvil? Obviamente el móvil es que el juez primeramente era un obstáculo para llegar a asesinar a Remberto López. Y como el juez era el único que precautelaba la vida de mi cliente, pues no les ha quedado de otra de eliminarlo. Una vez eliminado el juez, que solamente era la persona, la única persona que precautelaba la vida de mi cliente, pues ya no tenía, se puede decir, un ángel jurídico. ¿Por qué? Porque al momento de vincularlo al eh, asesinato del juez, mi cliente obviamente ha quedado en total desprotección y obviamente
el juez cautelar, séptimo cautelar de aquí de Cochabamba, no ha velado por su integridad física. Si bien nuestro procedimiento indica en el artículo 221 de que las medidas cautelares son para tres momentos: para la aplicación de la ley, para el desarrollo del proceso y el cumplimiento. Estas tres cosas no son un limitante, pese que mi cliente y en su momento se le ha puesto en conocimiento que corría riesgo su vida, pero obviamente el juez no ha escuchado, y eso también se tiene que llamar y tiene que llamar la atención, porque ha vulnerado lo que es el derecho a la vida y ha vulnerado un principio muy fundamental, que también está en tratados internacionales, en la CIDH, de los privados de libertad. Que los privados de libertad, si bien están privados de libertad, pero tienen que gozar una vida digna y el derecho también a la vida. Esto se ha visto vulnerado desde ese momento. El móvil para el asesinato del juez, si mi cliente, como así lo han vinculado, que ha indicado de que era la persona quien ha ordenado la muerte de este juez. ¿Cuál sería el móvil si este juez estaba precautelando la vida de mi cliente? Entonces, no existe el móvil. Es más, se inventan un audio indicando de que el juez habría recibido la suma de 50,000 o 60,000 dólares. Y en base a ese audio, sin tener el dispositivo madre para determinar de dónde ha sido grabado, ni siquiera era la voz del juez, ni siquiera la voz de mi cliente, lo involucran a Remberto López. Es más, realizan una pericia sesgada, en sentido de que ha indicado de que supuestamente la nota que supuestamente han dejado en el vehículo tendría relación con un cuaderno que estaba en el penal donde mi cliente se encontraba. Ese cuaderno no era de mi cliente, era un cuaderno que era para anotes de más de 36 privados de libertad. Entonces, ni siquiera el Ministerio Público se ha tomado la molestia de realizarle la pericia grafológica a mi cliente, teniendo todo el aparato coercitivo que tiene el Ministerio Público y del poder ordenador. No ha realizado esta pericia a mi cliente. Y en base a subjetividades, lo ha, eh, a mi cliente lo ha inculpado de un hecho que jamás él ni ha ordenado ni estaba metido en este asesinato del juez. Entonces, el móvil no existía. Más bien, al contrario, nuestra hipótesis resulta ser la certera porque había esta otra, si se puede decir, víctimas que tenía el señor Ledesma, que estaba atendiendo el señor Ledesma. Era pues solamente un obstáculo este juez para llegar al fin, para llegar al objetivo, que era asesinar a Remberto López. Es así que asesinan al juez, lo involucran a mi cliente, logran el traslado a Palma Sola y 2 semanas después lo asesinan. ¿Quiénes eran estas supuestas víctimas, según tus palabras, Hugo? ¿Y por qué querrían matar a Remberto López? Bueno, esto ha sido una pugna de poder entre ambas familias, llamémosle así, entre el cual uno de los familiares de mi cliente ha vertido nombres y apellidos, que exactamente es el suegro de mi cliente, que ha vertido nombres y ha sindicado quiénes estaban detrás de esto. Entonces, esto era una venganza porque se tiene que tomar en cuenta mm, el, la línea de tiempo de todos los sicariatos que ha habido. Entonces, esa línea de tiempo ha habido, primero, ha fallecido Nabor López, lo han asesinado. Segundo, del caso secuestro, donde mi cliente estaba
cumpliendo condena. Eran tres los acusados, dos de ellos cumpliendo condena y uno de ellos sale absuelto. Esta persona que sale absuelta, el 4 de noviembre lo asesinan en el trópico. El 7 de noviembre lo asesinan al juez. Y obviamente el día de ayer, 26 de noviembre, lo asesinan a mi cliente. Entonces, hay una línea de tiempo de sicariatos que obviamente esta hipótesis Ministerio Público o no la quiere ver o tiene una venda en los ojos, que tal vez esa venda está manchada de verde, pero no sabemos. Entonces, lo que estamos esperando, y hemos solicitado también al fiscal general, de que mande un equipo, o perdón, una comisión de fiscales desde Sucre y se puede investigar no solamente el autor material del hecho del asesinato de mi cliente, sino también el asesinato del juez. ¿Por quién ha sido mandado? ¿Por quién ha sido ordenado? ¿Dónde está el pago para que estos sicarios vayan y ejecuten, uno, al juez, dos, a mi cliente? Porque el día de ayer, uno de los súbditos brasileros ha indicado de que ha sido esta ejecución por un encargo. El Ministerio Público tiene que indagar en esa palabra que es encargo. ¿Quién era el que ha encargado? ¿Quién era el que ha pagado? ¿De dónde viene eso? Y obviamente esas dudas, esas interrogantes, la única y el único que lo puede responder es el Ministerio Público en base a las investigaciones que realice. Para poner en contexto a todos los que nos están escuchando, las dos personas que asesinaron ayer a Remberto López reconocieron este delito, indicaron que era por encargo, uno lo ejecutó y el otro consiguió el arma con el que utilizaron justamente para su muerte. Ambos son de nacionalidad extranjera brasileña que estaban en el penal de Palmasola también por los delitos de homicidio. Ahora bien, entonces, con esta última respuesta, Hugo, es una guerra de bandas, entonces, lo que estamos viendo actualmente. Efectivamente, así podemos llamarlo, de que es una venganza entre ambas familias, porque esto desencadena desde la muerte de una niña en el trópico, en el mes de febrero. Entonces, a la muerte de la niña en el mes de febrero, se desencadena todo este sicariato en contra de la familia López. Entonces, esas interrogantes tienen pues que ser respondidas por Ministerio Público, porque ellos son los únicos que tienen el aparato coercitivo para investigar y obviamente llegar a la verdad histórica de los hechos. Bien, ahora, ¿qué sigue? De acuerdo a estas respuestas que nos has estado dando, la hipótesis que está manejando al menos el Ministerio Público cae, porque teníamos la información de que habían avances en las investigaciones que iba a dar con la autoría de la muerte del juez, que apuntaba a Remberto López y también a Elvis Villarroel, quien era hermano de Ariel Villarroel, quien sería el sucesor de Nabor López, hermano de Remberto López. Espero que se esté entendiendo, pero con toda esta información que me has estado dando, esa hipótesis se cae. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué continúa? ¿O cuál va a ser el accionar tuyo como defensa? Bueno, primeramente, el día de mañana ya nos han señalado hora para la audiencia de aplicación de medidas cautelares en el caso del asesinato de mi cliente en contra de estos dos brasileros, que se va a desarrollar mañana a las 8 de la mañana vía virtual. En este sentido, primeramente, los súbditos brasileros han indicado someterse a un procedimiento abreviado, pero obviamente esta parte se va a oponer a este procedimiento abreviado por tres razones fundamentales. La primera, porque el súbdito, si bien tenemos al autor material de la ejecución del asesinato, se tiene que investigar a la persona que ha dado ese encargo
Y dentro de esa investigación de asesinato se tiene que lograr dar con la persona quien habría encargado, quién habría pagado, cuánto se habría pagado, cómo ingresa el arma dentro de un supuesto penal de máxima seguridad. Investigar a estos dos policías, Arteaga y Ticona, si son cómplices, porque mi cliente lo ha indicado en un mensaje de que estos policías querían cambiarlo. Y al día siguiente aparece muerto. Entonces, se tiene que investigar todas estas interrogantes para dar realmente con la persona y con el autor intelectual de la ejecución de mi cliente. Primer aspecto. Segundo aspecto, vamos también a seguir y nosotros como defensa, y esto es un pedido de la familia, ¿para qué? Para que se esclarezca el asesinato del juez, porque mi cliente era inocente y lo han vinculado a un hecho que él no ha participado, no ha sido ni autor intelectual, ni cómplice, absolutamente nada. Entonces, no se puede mellar o denigrar el nombre de una persona quien no ha cometido un delito. Por eso, otro de los principios fundamentales es que toda persona tiene y que es inocente hasta que demuestre lo contrario, que se llama la presunción de inocencia. Y mi cliente ha gritado a los cuatro vientos de que él era inocente del asesinato del juez. Entonces, ese es un pedido de la familia que vamos a investigar para llegar a establecer quién estaba detrás de todo esto. Bien, y dentro de la hipótesis que ahora maneja Hugo como defensa, ¿todavía se ve la autoría posible del abogado a quien apuntaba a su cliente? Bueno, eso en el transcurso de las investigaciones de este delito de asesinato en contra de mi cliente, pues va a tener que responder a todas estas preguntas este abogado, ¿por qué tenía eh, tanto interés para que a mi cliente se lo mande a un penal de máxima seguridad? Y obviamente en las pesquisas y en la investigación, imagino, se van a encontrar algunos elementos donde vamos a poder acreditar de que sí, efectivamente, este abogado estaba vinculado o era parte de esta organización para que mi cliente sea ejecutado. Bien, ya para terminar esta entrevista, Hugo, ¿las amenazas continúan llegando a los familiares de Remberto? Sí, exactamente, siguen llegando las amenazas a las hijas, a la esposa de Remberto. Ellos están realmente atemorizados. El pedido de ellos que las autoridades puedan eh, proteger la integridad física de estas personas y obviamente esperemos de que estos sicariatos terminen. Y esto obviamente es una obligación tanto del gobierno como parte del Ministerio de Gobierno a brindar esta protección, seguridad no solamente a esta familia, sino a toda la población. Hugo, una última pregunta. Con toda la información brindada en esta entrevista, este discurso o esa hipótesis que se tenía que los que han ejecutado el asesinato de Remberto López hayan sido enviados por el PCC, ¿cae? Exactamente, y aquí voy a ser contundente. Mi cliente nunca ha tenido problemas con el PCC. Y el PCC acá nunca ha estado involucrado. Es una información errónea y ahí está la manipulación que realiza el abogado Lurbin Ledesma para desviar, para desviar realmente la investigación
a quién tiene que ser. Él involucra al PCC siendo y teniendo en cuenta que el PCC no ha tenido nada que ver en este asesinato. Bien, Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información brindada. Segura que vamos a hacer seguimiento a este tema y te vamos a volver a convocar. Muchas gracias. Gracias. Autoproductor de generación distribuida. Es el consumidor regulado que pertenece a las categorías industrial, transporte masivo o que brinda servicios básicos, que produce energía eléctrica con un sistema de generación descentralizado a partir de fuentes renovables para su uso exclusivo, con una potencia máxima de 2000 kilovatios, según resolución de la AETN número 379/2024, y que cuente con la inscripción de autoproducción con generación distribuida otorgado por el ente regulador. El consumidor que requiera constituirse como autoproductor debe realizar la inscripción de autoproducción con generación distribuida en el ente regulador, solicitar el registro en el distribuidor como autoproductor. ELFE, crecemos con energía, una empresa de Ende Corporación. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear.